Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucero Álvarez Miño, soy docente del Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional sede Manizales. El tema de hoy se titula Energía y momento de inercia. Mientras que nuestro ovni hace una rotación, vamos a recordar que veníamos hablando de movimientos rotacionales y recordamos algunas de las variables que nos sirven para describir este tipo de movimientos, como la velocidad angular, la velocidad lineal, hablamos también obviamente de la aceleración angular, hablamos de la aceleración lineal y sus en general dos componentes, y entonces para completar este estudio tenemos que hablar de la energía. Pensemos que tenemos entonces, desde hace ya mucho tiempo, conocemos cómo es la energía cinética para una masa con una velocidad lineal v. Y entonces la pregunta es si a partir de esas relaciones que existen entre velocidad angular y velocidad lineal, podemos escribir no solamente la energía para un objeto que rota, sino inclusive ampliar nuestro estudio a un sistema de muchas masas. En esta diapositiva se presenta nuestro ovni en diferentes posiciones. En color amarillo está el vector velocidad lineal y en azul estamos mostrando la rotación, ¿cierto? El vector entonces velocidad angular, recordemos, va a estar dirigido en el plano perpendicular a la rotación y siguiendo con estos 4 dedos la dirección de la rotación, mi dedo pulgar apunta la dirección del vector velocidad angular. Entonces, escribamos cómo sería pues para lo que ya conocemos, la energía cinética. La energía cinética para, por ejemplo, nuestro ovni o una partícula que rota será masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Podemos introducir la relación que conocemos de la velocidad lineal con la velocidad angular. En el caso pues más simple, movimiento circular, y entonces sería mr cuadrado w cuadrado sobre 2, donde este r es la distancia perpendicular medida al eje de rotación entre nuestro objeto y el eje de rotación, perpendicular medida a ese eje de rotación. Y vamos aquí a introducir un nombre a este producto masa por r cuadrado, vamos a llamarle I, o momento de inercia. Como estamos hablando solamente de una partícula, pareciera que esto no es más que una introducción, un cambio de nombres. Pero en todo caso miremos que es interesante que aquí aparece la masa y en esta ecuación el lugar que ocupa la masa lo ocupa el momento de inercia. En sí el nombre más completo de esta I es el momento de inercia rotacional. Para verle un mejor sentido a este momento de inercia, vamos a ver cómo se puede calcular el momento de inercia no para una partícula de masa m, sino si tenemos un conjunto de muchas partículas. En esta siguiente filmina, entonces, se muestra varias partículas que están rotando. Vamos a hacer entonces cómo sería que podríamos escribir nuestra energía para ese sistema de muchas partículas. Entonces vamos a tener que va a ser la sumatoria de las energías cinéticas, que ya conocemos de los cursos o de las clases anteriores, y esto va a ser igual a la suma
vamos a hacer aquí el reemplazo, R sub I por W sub I, esto al cuadrado. Y vamos aquí, y aquí terminaría la historia, si tuviéramos simplemente pues varias masas que están rotando con respecto a un eje, pero vamos aquí a utilizar esto que hemos llegado para un concepto, para un modelamiento que hacemos de los cuerpos que tienen un volumen y que nos interesa tomar en cuenta. No podemos modelarlos como un objeto puntual, sino que nos toca tomar en cuenta sus dimensiones. Pensemos entonces, por ejemplo, en un cilindro, puede ser este marcador, que lo voy a modelar como un cilindro perfecto. Y entonces, lo que vamos a tener es que en esta aproximación vamos a modelar además este cilindro como un cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir un cuerpo rígido? Cuando escuchamos la palabra rígido, seguramente que a nuestra mente viene que no es deformable. Pero aquí, ¿cómo podríamos decir que no es deformable? O en el dibujo que muestra la diapositiva, ¿cómo podemos decir que es no deformable? Pues eso quiere decir que la distancia relativa entre todas esas masitas se mantiene constante, no cambia, así como tampoco cambia la distancia de cada una de esas masas perpendicular medida al eje de rotación. Si eso es así, si tenemos un cuerpo rígido, entonces la velocidad angular de todas esas masitas es la misma. Eso quiere decir, es igual a un W al cuadrado. Y esa velocidad angular, entonces, la puedo sacar de la sumatoria y me queda la siguiente suma, que es el producto de cada masita por su respectiva distancia al cuadrado del eje de rotación. Entonces, fíjense que otra vez tengo el producto masa por distancia al eje de rotación, como tenía en el caso de una sola partícula puntual, pero ahora lo tengo para un sistema de partículas. Y este va a ser el momento de inercia de ese sistema de partículas. Ahora, realmente, si quiero aplicar esto para un cuerpo rígido, debo pasar de esta sumatoria a, que es discreto, digámoslo así, a un continuo. Y dependiendo del curso que ustedes ya hayan trabajado en cálculo, sabrán entonces que eso implica pasar de esta sumatoria a una integral. De hecho, como podemos ver en esta diapositiva, allí yo no escribí m sub i, sino que escribí d sub m, es decir, un elemento de masa. Entonces, realmente, pasado al continuo, esto nos va a quedar ρ de b, donde ρ es la densidad de volumen, de densidad de masa de ese cuerpo. Esto sería como mi equivalente a mi m sub i, y multiplicado por la distancia, aquí vamos a enfatizar, es la perpendicular al eje de rotación. Entonces, esto en general es una integral triple, porque es una integral sobre volumen. No vamos entonces aquí a trabajar tanto el cálculo integral. Cuando ustedes ya o lo han visto o lo van a ver, el cálculo del volumen de cuerpos de revolución o sólidos de revolución, allí seguramente van a tener mucha práctica para hacer este tipo de integrales. Aquí hay algo interesante, y es que esta densidad de masa puede ser constante como puede que no. Es decir, la masa puede estar distribuida a lo largo o en conjunto en este marcador, de manera que si yo partiera este marcador en muchos pedacitos, muchos cubitos, cada cubito contiene la misma cantidad de masa que cualquier otro. Pero puede que no, puede que la masa, por ejemplo, esté concentrada hacia la tapa y aquí haya menos masa. Entonces, en general, esta densidad podría ser también variable. Entonces, sucede que el momento de inercia, fíjense, depende no solamente de la masa como está concentrada, sino de la distribución de la masa con respecto al eje de rotación. Y hemos dicho que el momento de inercia
tiene que ver, o su nombre completo, su apellido, es momento de inercia rotacional. Entonces vamos a hablar un poquito ahora conceptualmente, sin hacer por un momento cálculos, de qué significa esto. Pensemos en esta situación. Seguramente muchos de nosotros hemos observado que los malabaristas cuando quieren hacer pasar por una cuerda delgada o inclusive cuando uno es niño, casi que intuitivamente, si queremos pasar por un lugar muy delgado, ponemos nuestros pies con cuidado uno delante del otro, pero además nos balanceamos con ayuda de nuestros brazos. Sabemos que si nos quedamos así, muy probablemente vamos a perder el control, el equilibrio y vamos a caer. ¿Qué pasa? Fíjense que el momento de inercia depende de la distancia al cuadrado al eje de rotación. Entonces, el momento de inercia rotacional se refiere, así como la masa se refiere la masa se refiere a esa resistencia al cambio del movimiento traslacional, o sea, o la masa quiere permanecer en reposo, o quiere permanecer moviéndose con una velocidad constante. El momento de inercia rotacional se refiere a esa resistencia al cambio en cuanto a la rotación. Si el cuerpo no está rotando, entonces no desea rotar, y si está girando, quiere seguir girando. Volviendo entonces al ejemplo, cuando yo tengo los brazos extendidos o el malabarista tiene una pértiga, quiere decir que su momento de inercia es mayor porque la distancia al eje de rotación es mayor. Cuando yo voy haciendo el malabarismo, ¿por qué la barra me ayuda? Porque precisamente no quiere que yo rote. Entonces, cuando empiezo a balancearme, esa resistencia a la rotación que me la ayuda a hacer la barra es la que permite que yo recobre o me da al menos unos segundos para recobrar el equilibrio con respecto a ese hilo o a esa cuerda o lo que yo esté tratando de pasar. Asimismo, el momento de inercia, como depende de la distancia al eje de rotación, no es lo mismo hacer rotar este marcador con respecto a su eje, que pasa longitudinal y que pasa por su centro de masa, que hacerlo rotar con respecto al eje que pasa verticalmente, pero perpendicular al marcador, o hacerlo rotar con respecto a uno de sus extremos. Fíjense que, y todo lo hemos experimentado con lápices sobre mesas, es muy fácil hacer rodar este marcador o un lápiz con respecto al eje longitudinal que lo atraviesa. ¿Por qué? Porque toda la masa está más cerca a ese eje de rotación, es decir, su momento de inercia es más pequeño que, por ejemplo, cuando quiero hacer girar este marcador con respecto al eje perpendicular a su eje longitudinal, pues. Entonces, aquí va a ser más complicado hacerlo rotar porque la inercia, el momento de inercia es mayor. Para calcular entonces los momentos de inercia para cuerpos rígidos, en general, pues obviamente hay que ser integrales, y lo que estamos diciendo aquí es que esos momentos de inercia son diferentes dependiendo del eje de rotación con respecto al cual yo quiero estudiar el movimiento de ese objeto. Para fortuna, para nosotros, los momentos de inercia de varios sólidos de estos perfectos como esferas y cilindros, bueno, y otro tipo de varillas y láminas ya están calculados. Obviamente que en el proceso del aprendizaje es importante hacer el ejercicio de cálculo de alguno de ellos. Ahora, tomando en cuenta entonces que la ecuación a la que llegamos para un cuerpo rígido es que la energía cinética rotacional va a ser igual, aquí me faltó un medio, va a ser igual a un medio del momento de inercia por W al cuadrado. Entonces podemos hacer el siguiente cálculo. Ya hablamos en otra sesión de la velocidad de traslación
y de la velocidad de rotación de la Tierra, rotación con respecto al Sol y rotación con respecto a su propio eje. Entonces podemos hacer un cálculo de la energía cinética rotacional con respecto al Sol y con respecto a su propio eje. Si hacemos el cálculo para la energía cinética, vamos a hacer aquí solamente a dejar indicado los pasos, porque ya con la calculadora ustedes hacen esos cálculos. Entonces tenemos lo siguiente. Si vamos a calcular la energía cinética de rotación con respecto al propio eje, aquí no sé cómo poner rotacional, rotación. Entonces, precisamente nos toca utilizar la ecuación que acabamos de escribir, que es el momento de inercia de nuestra Tierra por W cuadrado sobre 2, donde ese W es la velocidad angular con respecto a la velocidad angular pues, de rotación. Entonces, ¿qué momento de inercia vamos a utilizar aquí? El momento de inercia de una esfera maciza de radio R. Ese momento de inercia uno lo puede consultar o lo puede calcular, esos 2/5, la masa, ¿cierto?, de la Tierra en este caso, masa de la Tierra por el radio terrestre, y este W cuadrado ya se calculó en una ocasión anterior. Si uno hace los cálculos, ¿qué cálculos tiene que poner? Como dijimos, este W, voy a recordar, se calcula pasando esas 24 horas que dura un día solar. Si quieren, también se podría hacer con un día sideral, 4 minutos menos que un día solar. Ese W, entonces, para calcularlo, pasamos esas 24 horas a segundos y nos da el periodo. 2pi dividido entre el periodo nos va a dar W. La masa de la Tierra, que es como 5.8 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio terrestre, que es 6.800 kilómetros. Y entonces eso nos va a dar un resultado de 2,6 por 10 a la 29 julios. Ahora, si queremos calcular la energía cinética del movimiento rotacional alrededor del Sol, traslacional alrededor del Sol, entonces aquí podemos volver a nuestra famosa y querida ecuación masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y ustedes dirán, pero ¿cómo eso es posible, siendo la Tierra tan grande como es? Bueno, la Tierra con esos 6.800 kilómetros de radio, pues es básicamente un punto, comparado con esa distancia que nos separa del Sol, que ya dijimos en otra ocasión es de aproximadamente 150.000 millones de metros. Entonces, si uno hace estos cálculos, pone aquí otra vez pues, la masa de la Tierra, la velocidad ya se había calculado, recordemos que esa velocidad es de 30 kilómetros por segundo. Llega uno a un número de este tipo, por 10 a la 33 julios, es decir, la energía rotacional cinética del movimiento alrededor del Sol es 4 órdenes de magnitud mayor que la de rotación de la Tierra con respecto a su propio eje. Bueno, es como una práctica. Ahora, vamos entonces también a mencionar algo interesante sobre el momento de inercia, que nos ayuda a recordar, a tener en cuenta cómo ese momento de inercia para diferentes sólidos. Entonces, voy a partir de una ecuación, de nuevo, uno la puede calcular, del momento de inercia para un cilindro hueco, pero que tiene, es decir, hueco pero con un grosor. Tiene un radio interno r al cuadrado y un radio externo r sub b. Entonces sería un medio, la masa del cilindro, radio interno al cuadrado, radio externo al cuadrado. De aquí, esto es un cilindro hueco, pero con espesor, ¿no? De aquí podemos llegar a dos casos particulares, que son
un cilindro macizo. ¿Qué tenemos que hacer para un cilindro macizo? Decir que el radio interno es igual a 0. Entonces, para un cilindro macizo, se llega a que el momento de inercia de un cilindro macizo es 1/2 de la masa por el radio, simplemente el radio externo es el mismo radio al cuadrado. Y para un cilindro, o mejor, para un cascarón cilíndrico. ¿Qué queremos decir con un cascarón cilíndrico? Pues básicamente que no tiene espesor, es una idealización, ¿no? Cascarón cilíndrico. Entonces, para el cascarón cilíndrico, R sub I y R sub E coinciden y nos va a dar I igual a M por R cuadrado. Entonces, en general, uno puede decir que el momento de inercia de muchos sólidos es una fracción de M por R al cuadrado, donde C es un número 0, sería una partícula puntual, entonces saquemos 0, voy a escribir así, C está entre 0 menor o igual que 1. Y entonces podríamos preguntarnos aquí mirando estas ecuaciones del momento de inercia para estos objetos de simetría cilíndrica, que están además, los podemos ahora observar en la diapositiva. Ahí precisamente tenemos los momentos de inercia de estos tres objetos de simetría cilíndrica. Eso sí, tal vez falta enfatizar con respecto a que estamos hablando del eje longitudinal. Entonces, fíjense que para los casos extremos, el cilindro macizo nos dio 1/2 mr cuadrado y para el cascarón cilíndrico, es decir, sin espesor, nos dio mr cuadrado. Según eso, ¿cuál de estos dos objetos sería más fácil ponerlo a rodar? ¿Cuál presenta? No, pues si digo ya menor inercia, ya se sabe. El que presenta menor momento de inercia rotacional es el cilindro macizo. Ese más fácilmente va a girar que el cascarón cilíndrico. Y pues entre los dos se encuentra, en el medio de los dos se encuentra el cilindro hueco. Bueno, entonces en esta tabla se presentan además, no todos los momentos de inercia, pero algunos muy comunes, como el de una esfera maciza, que ya lo utilizamos para el ejercicio numérico rápido de la rotación terrestre, 2/5 mr cuadrado, cascarón esférico 2/3 mr cuadrado y los que son referentes a la simetría cilíndrica. Listo. Entonces tenemos esta energía rotacional debida al momento de inercia rotacional de los cuerpos rígidos. Entonces, para culminar, vamos a hablar de algo que se conoce con el nombre de movimiento de rodadura. Entonces, en el movimiento de rodadura, es un movimiento también, como casi todo, tanto idealizado. El movimiento de rodadura es el movimiento de un cuerpo redondo, pues que pueda rotar con respecto a un eje que pasa, pues que lo atraviesa. Entonces, imaginemos una bolita rodando, rodando sin deslizarse. Eso quiere decir, cuando decimos que rueda sin deslizarse, primero, esa bolita la estamos modelando como un cuerpo rígido, no se deforma. Segundo, que ruede sin deslizarse quiere decir que ya rueda y que el desplazamiento de su centro de masa, que si es una bolita con una masa distribuida homogéneamente, ese centro de masa coincide con su centro geométrico. Ese centro de masa, su desplazamiento coincide con la longitud de arco que describe la bolita cuando rueda y barre un ángulo θ. Entonces, esta bolita va a tener una energía cinética rotacional que la vamos a escribir como la energía traslacional del movimiento, pues,
del centro de masas, es decir, la que uno siempre escribe como masa por b al cuadrado sobre 2. Pero ella no es un punto y además ella está rotando sobre su propio eje. Entonces hay que agregar la precisamente energía de rotación que acabamos de escribir, que es en lugar de la masa el momento de inercia, en lugar de la velocidad lineal, la velocidad angular sobre 2, ¿cierto? Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que en general para muchos cuerpos el momento de inercia, lo dijimos ahorita, es una fracción de la masa, vamos a escribir la misma letrica, de la masa por el radio que tenga ese objeto que rueda. Llamémoslo r cuadrado mayúscula por w cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Pero recordemos la relación que existe entre velocidad lineal y velocidad angular en un cuerpo precisamente que rueda sin deslizarse. Este producto que está aquí no es otra cosa que su velocidad al cuadrado. Entonces, la energía cinética total, aquí escribí, es mejor total, la energía cinética total es masa, vamos a factorizar por velocidad al cuadrado sobre 2 por 1 más c. Y este es un resultado interesante porque, por ejemplo, pensemos que comparamos una caja que se está deslizando, esa caja tenga la misma masa m que esta bolita que está rodando. Esa caja va a tener solo la energía asociada a ese movimiento lineal, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Pero en cambio nuestra bolita tiene un poquito más, que está dado por este c, Entonces, en general, un objeto que rueda sin deslizarse tiene una energía cinética total mayor que un objeto que solo se desplaza. Y entonces es con ayuda de esta energía rotacional o con esta energía total más bien que podemos resolver problemas para cuerpos que ruedan sin deslizarse. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio, la práctica de esta sesión. Y el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio está ilustrado también en esta diapositiva. Lo que tenemos es un objeto, puede ser un cilindro, no sabemos ahí, pues no es tan importante en este momento, pues es un objeto que pueda rodar. Y este objeto se va a deslizar por un plano inclinado. Y queremos ver a qué es igual la velocidad con la que el objeto llega a la base. Ahí está el esquema en la diapositiva. Entonces, es muy sencillo, ya teniendo esto que acabamos de escribir, hacer el ejercicio de un objeto, voy a hacerlo aquí en este pedazo, de un objeto que parte de una altura h, el objeto parte de una altura h, ese objeto tiene una masa m, ¿cierto? Y queremos saber cuál es su velocidad con la que llega a la base. La bolita comenzó aquí, la bolita puede ser un cilindro macizo, puede ser un cilindro hueco, etc. Y entonces va a rodar y la pregunta es con qué velocidad llega a la base. La magnitud de esta velocidad. Entonces, escribiendo aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que no hay fricción. Si vamos a aplicar, estamos pensando en un movimiento, una rodadura sin deslizamiento, lo más seguro es que no haya ningún tipo de fricción. Y entonces simplemente vamos a aplicar lo que se hizo en otros ejercicios de conservación de la energía y la ecuación que nos da es la energía potencial en el punto más alto, donde solamente hay energía potencial tomando como referencia aquí el suelo, este es mi punto de referencia para la energía potencial. En este punto más alto solamente tengo energía potencial, esta es mi altura h. Esa energía potencial debe ser igual cuando el objeto redondo llega a la base
aquí ya no tiene energía potencial, toda se ha transformado en energía cinética, pero entonces energía cinética que va a ser tanto la traslacional como la rotacional. Y entonces, simple y llanamente, de aquí podemos despejar nuestra velocidad y la velocidad nos va a dar igual a 2g por h sobre 1 más c. Y ese es todo el resultado que necesitábamos. Y hay algo aquí interesante en este resultado, y es, si estamos hablando de un objeto puntual, c sería igual a 0, y volvemos a la conocida ecuación para la velocidad 2g por h. Pero fíjense algo también, fíjense que aunque estamos hablando de un cuerpo rígido, macizo, con unas ciertas dimensiones, en esta velocidad no aparece la masa directamente. Pero, ojo, a través de este C es el que nos habla de la distribución geométrica de esa masa, porque este C depende de la simetría de ese objeto y del eje con respecto al cual ese objeto está rotando. Entonces aquí, aunque no aparece directamente en la masa, aparece este factor C geométrico. Para acabar de analizar este ejercicio, vamos a ir a mirar esta gráfica, vamos a hacer una gráfica de la dependencia de la velocidad con respecto a este coeficiente geométrico. Entonces los invito a que veamos la gráfica en GeoGebra. Bueno, entonces aquí tenemos la gráfica. En el eje vertical hemos graficado la velocidad precisamente lineal que acabamos de calcular en el ejercicio, y en el eje horizontal está ese coeficiente C geométrico, que por ser nuestra variable independiente aquí pues se llama X. La primera gráfica que aquí aparece es la gráfica para nuestro planeta Tierra, con una aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hemos trazado tres líneas que nos marcan, cuatro de hecho, cuatro líneas verticales que nos marcan C para diferentes cuerpos rígidos, para una esfera maciza, para un cilindro macizo, para un cascarón esférico y para un cascarón cilíndrico. Como ustedes ven, el objeto que va a tener mayor velocidad al llegar a la base del plano inclinado va a ser nuestra esfera maciza. Y así va decayendo el valor de esa velocidad lineal cuando nos movemos después al cilindro macizo, y luego vienen las geometrías que son cascarones esféricos y cascarón cilíndrico. Vamos entonces a mirar cómo cambia esta velocidad lineal cuando variamos la altura. Aquí los números que se muestran son para una altura inicial de 1 metro, y por ejemplo, leamos que para la esfera maciza la velocidad con la que va a llegar a la base es aproximadamente 3.8 metros sobre segundo. Y de ahí que comienzan a decaer los valores para los otros objetos. Veamos entonces cómo varía esta gráfica en la medida en que h se hace mayor. Ahí nos va dibujando cada una de las gráficas hasta llegar a, por ejemplo, el valor de h igual 5 metros. Obviamente, pues siempre la esfera maciza va a llegar con una velocidad mayor a la base. Veamos que comenzamos con una velocidad de 3.8 más o menos metros sobre segundo, y para el caso de la altura de 5 metros, esta es una velocidad de 8.4 metros sobre segundo. Y el otro deslizador que tenemos en esta gráfica nos muestra o nos permitiría ver cómo sería la, devolverme aquí a la que teníamos originalmente, eso, y vamos entonces a mostrar cómo variaría nuestra velocidad lineal con la que se llega a la base si no estuviéramos en el planeta Tierra, sino en otro planeta con otra gravedad. Vamos a ver entonces, aquí está. Estamos pensando en planetas con menores, o planetas o astros cuadrados, como aceleración de la gravedad, y a una altura de 1 metro dijimos que la esfera maciza
llega con una velocidad más o menos de 3.8 metros sobre segundo, mientras que el cilindro macizo aproximadamente 3.6 metros sobre segundo. Y de esta manera entonces vemos cómo influye ese factor geométrico que depende de cómo está distribuida esa masa con respecto al eje de rotación de nuestro cuerpo. Ya voy a acabar. Bueno, entonces la gráfica que acabamos de analizar con respecto a ese coeficiente que tiene que ver con cómo es nuestro objeto, cómo están esas masas distribuidas con respecto al eje de rotación, y con esto entonces damos por culminado el tema de la energía y el momento de inercia, que hemos recordado aquí, que más que recordado, hemos abordado. Hemos abordado el concepto del momento de inercia. El momento de inercia como esa resistencia al cambio de giro o al cambio de un estado de no giro. Y ese momento de inercia se calcula, básicamente es el producto de la masa por la distancia al cuadrado al eje de rotación. Básicamente esa es la fórmula básica, pero obviamente si tenemos cuerpos rígidos, sólidos, debemos usar cálculo integral para poder calcular esos momentos de inercia. Y los momentos de inercia, entonces, van a ser menores para esos objetos que ruedan más fácilmente y mayores para aquellos que más difícil vamos a sacarlos de su estado de reposo y ponerlos a rotar. Y las energías cinéticas de rotación, entonces es en general muy fácil de recordar, porque en lugar de la masa va a ir el momento de inercia y en lugar de la velocidad lineal al cuadrado va a ir la velocidad angular al cuadrado dividido entre 2. Momento de inercia, velocidad angular al cuadrado dividido entre 2 nos da entonces la energía cinética rotacional para un cuerpo sólido que un cuerpo rígido que rota. Y entonces espero que les haya sido de su agrado esta clase y nos veremos en otra sesión con otro tema también de interés para la física, para la ciencia y para todos.